Muy buenas tardes, oyentes de la radio. Aquí su presentador, Salah Unku Osas. El día de hoy vamos a discutir el caso de la familia Chique. Muchos de ustedes conocerán al ilustre hermano Eugene y su reciente fallecimiento. Él era conocido como una persona humilde y se dedicaba a ayudar a la comunidad. Uno pensaría que en vida fue una buena persona, pero ¿qué tan cierto es esto? El día de hoy tenemos el placer de encontrarnos con algunos de los conocidos y familiares de Eugene. En este momento nos vamos a comunicar con el ex conductor del jefe de la familia Chique, Kevin. Muy buenas tardes, Kevin. ¿Cómo estás el día de hoy? Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Ahorita en este momento estaría triste por el motivo donde Eugene falleció trágicamente. Pero en esta entrevista se hablará sobre las buenas cosas que Eugene hizo. Entonces, cuéntame un poco más de ti, Kevin. Cuéntame un poco de qué relación tenías con Eugene. Bueno, yo era el ex conductor de Eugene y como saben, Eugene trágicamente falleció. Pero Eugene para mí era una buena persona, ya que ayudaba mucho a la gente de pobreza, donaba plata, donaba dinero, donaba generalmente recursos donde pueda ayudar a la gente. Ya veo. Cuéntame, ¿cómo era el día a día con Eugene? Bueno, el día a día con Eugene se trataba sobre más dejar a sus hijos Jaja y Camilo del colegio y retirar a Eugene del trabajo. Pero generalmente Eugene es alguien bien estricto con su horario, donde eso le hace claro una persona perfecta y que ayuda mucho con sus acciones. Interesante. ¿Puedes decirme qué es lo que me recuerda usted de Eugene? De lo que recordaba más con Eugene fue cuando Eugene nos trajo de vacaciones a su pueblo natal, Abas, donde ahí trajo todos los trabajadores de la casa y también nosotros como conductores para poder disfrutar de vacaciones navideñas. Oh, qué interesante, qué considerado. En Enugu existía una crisis militar, por la que usted y los demás debieron verse afectados. Cuénteme un poco de cómo vivió usted esta crisis. Bueno, durante esa crisis fue estresante dado, ya que era una situación complicada donde se podía notar varias violencias afuera, pero generalmente se podía, para nosotros como trabajadores de Eugene nos dio refugio. Bastante interesante. ¿Puedes decirme, tú cómo te sentías con Eugene? ¿Cómo me sentía con es algo complicado de decir, pero de la manera más simple le podría decir más como seguro y feliz, dado que Eugene es alguien donde puedes ver de sus acciones hacia la población donde no hay recursos, él dona. Entonces ver las felicidades de que las personas reciben, eso me hace sentir seguro. Oh, eso es importante. Eugene solía ser considerado una de las personas más religiosas de todo el mundo. ¿Puedes contarme un poco de qué piensas tú con respecto a los valores y a las acciones de Eugene? Yo creo que Eugene es alguien bien sabio, donde, como decía, él es un cristiano extremista, donde se esforzó mucho de sus trabajos, de todos los esfuerzos que hizo, los sacrificios que hizo, para poder ser una mano de Dios y poder ayudar a las personas de más. Con respecto a su trabajo, ¿usted cree que su relación con Eugene cambió su perspectiva de alguna forma? Diría que sí, ya que antes de trabajar con Eugene no tenía esta perspectiva de poder ayudar a gente, pero cuando ya comencé a trabajar con Eugene, para Eugene, yo digo que esto nos cambió y nos cambió a todo dentro de los trabajos de Eugene, porque
Eugene es alguien donde se le puede ver el esfuerzo. En anteriores charlas que he tenido yo con diversos conocidos de Eugene, han habido diversas opiniones con respecto a la moralidad que tenía Eugene. Es por eso que te quiero preguntar a ti, Kevin. ¿Crees que Eugene fue una buena persona? De mi perspectiva sí, pero he escuchado de varios trabajadores como sí, dentro de la casa Eugene maltrata a su familia. Pero yo creo que puede ser porque los hijos se comportan mal o hacen algo malo. Entonces Eugene hay que usar la violencia para poder educarlos, dado que viven en una familia privilegiada. A continuación nos encontramos con el hijo mayor de Eugene desde la prisión. Muy buenas tardes, Jaja. Es un placer tenerte con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás? Hola, estoy aquí poco mal porque estoy en la prisión. Está bien, está bien. Entendemos que tu situación es complicada y te agradecemos sinceramente por estar aquí. Cuéntanos un poco de ti, de cuál era tu relación con Eugene. Bueno, era mi padre y al principio cuando era niño sí teníamos una buena relación, pero a medida que fui creciendo me di cuenta que su estilo de vida y sus creencias no me gustaban y por eso decidí tratar de confrontarlo. Es entendible. Cuéntame un poco de cómo era el día a día con Eugene. Pues era un ambiente muy tenso porque mi papá siempre nos ponía horarios a mí y a mi hermana que siempre teníamos que cumplirlos y en realidad era muy estricto porque también nos exigía tanto en lo académico como en lo físico y era bastante feo. Está bien, está bien. Cuéntame también, ¿qué es lo que más recuerdas de tu padre, Eugene? Recuerdo más que todo cómo era de estricto y cómo era de tenso el ambiente en casa porque siempre nos tenía de una manera muy estricta y no nos dejaba hacer lo que nosotros queríamos. Ya veo. Tú junto a tu familia vivieron en la crisis militar dentro de Nubu. Cuéntame un poco de qué recuerdas, cómo fue eso para ti. Pues bueno, como mi padre también tenía bastante dinero, nosotros no vivimos realmente esa crisis. Cierto que sí se vivía un ambiente tenso en Nigeria, pero nosotros no lo vivimos como mucha gente lo vivió, con desgracias familiares y con muerte. Oh, claro, ustedes fueron bastante afortunados. Cuéntame, ¿cómo te sentías con tu padre? O sea, medio indiferente porque por una parte le tenía cariño porque era mi padre, pero por otra parte sí le tenía un poco de rencor por lo que nos hacía a nosotros, a mi madre y a mi hermana. Es entendible tu punto. Eugene era conocido por ser una persona muy buena dentro de la comunidad. Cuéntame un poco qué piensas tú con respecto a los valores y las acciones de Eugene. Pues bueno, mi padre tenía valores de siempre ayudar al prójimo porque era muy religioso. Y pues sí, me parecía que hacía buenas acciones y tenía buenos valores, pero eso lo hacía con personas ajenas, no con nosotros. Está muy bien. Cuéntame también, dentro de toda la relación que tuviste con tu padre, ¿crees que en algún momento cambió esto tu perspectiva? Sí, cuando lo traté de retar a mi padre y le reclamé porque no me gustaba ir a la misa y hacer la comunión, ahí sí cambió mi perspectiva de él porque en ese rato tuvo una actitud muy fea. Muy bien. Cuéntame también, tú lo conociste mucho tiempo durante gran parte de toda tu vida. ¿Puedes decirme, tú crees que él fue una buena persona? Como dije antes, yo creo que sí era buena persona, pero más que todo con gente ajena, porque sí, nos daba todo y nos tenía bien mantenidos, por así decirlo, pero realmente sus actitudes no eran buenas con nosotros y siempre nos tenía en constante tensión y represión. Es un punto de vista complicado. Cuéntame, ¿cómo fue la crianza por ustedes? ¿Qué era lo que pensaban tú y Cambili con respecto a su padre, Eugene?
Bueno, pues mi hermana siempre le guardó gran aprecio y admiración porque quería ser como él. Pero yo realmente desde que me di cuenta que no quería hacer lo mismo que él, no tener las mismas creencias y seguir la misma religión que él, pues sí lo traté le traté de reclamar y de tratar de hacerle entender de que eso no quería. Está bien. Sabemos que dentro de la familia de Eugene, él tenía una hermana. Cuéntame, ¿qué relación tenías con ella? ¿Qué opinabas sobre ella? Pues bueno, mi tía Ifeoma era una persona que también compartía nuestra misma religión, pero siempre le guardaba un poco de como de recelo, porque a la final nuestro padre nunca nos la hizo conocer al 100% y siempre se nos hizo un poco raro convivir con ella y con sus hijos. Más sin embargo, ¿hay algo dentro de tu tía que te pudo hacer cambiar de opinión con respecto a algún aspecto de tu vida? Sí, porque cuando estuvimos con ella yo y mi hermana sentimos un cambio muy drástico en estar en nuestra casa y con ella, porque ella sí nos permitía hacer lo que nosotros queríamos, nos preguntaba cómo estábamos y cómo nos sentíamos, entonces sí fue como un gran cambio y volver con nuestro padre sí fue bastante drástico porque no era lo mismo que estar con nuestra tía, que sí nos permitía hacer lo que nosotros queríamos. Ya veo. Está bien. Muchas gracias por estar en este momento con nosotros. Espero te encuentres bien y tengas un futuro próspero. Gracias. A continuación, nos vamos a encontrar con la hermana de Eugene, Ifeoma. Ifeoma actualmente reside dentro de Estados Unidos, mas sin embargo es difícil la comunicación hasta allá. Es por eso que ha sido tan amable de responder las preguntas mediante un audio. Y a continuación vamos a entender cuál es el punto de vista de tía Ifeoma. Hola, mi nombre es Ifeoma y bueno, yo con Eugene, él era mi hermano y nos llevábamos bastante bien. Yo con Eugene no compartía un día como tal desde hace muchos años, porque al crecer ya cada uno hizo su vida, cada uno tuvo sus hijos y nos distanciamos mucho, entonces no podría decir cómo era el día a día en la actualidad. Sin embargo, antes, el día a día, podía notar que él era una persona que se centraba mucho en lograr sus objetivos. Bueno, como dije, al crecer nos separamos, pero lo que yo más recuerdo con Eugene eran las navidades, especialmente la última, donde pude incluso llegar a conocerme muy bien con mis sobrinos y lograron venir un tiempo a estar conmigo. Y yo creo que esos son los momentos que más recuerdo con Eugene. Bueno, en mi caso, la crisis de la dictadura fue muy dura para mí. Yo no estaba cerca de Eugene, yo estaba en otro lado. Los militares destruyeron mi casa, perdí mi trabajo y no tenía recursos, lo que me obligó a venir a vivir en Estados Unidos, lejos de toda esta situación. Bueno, con Eugene yo me sentía bastante bien, era una relación que estaba bien, aunque tal vez no compartía todos sus valores, no me sentía mal cuando estaba con mi hermano. Bueno, yo pienso que sus valores y acciones son demasiado extremistas y yo al ser un poco más liberal, eso es muy conflictivo para mí. Yo pienso que si bien sus ideas de lo que quería que logren sus hijos y su familia estaba bien, pienso que la forma en la que él lo hacía estaba mal. Bueno, la relación con Eugene no cambió mi perspectiva de las cosas. Yo sigo siendo liberal y la relación que yo tenía con él no afectaba directamente en lo que yo creyera sobre un asunto u otro. Bueno, se puede decir que Eugene era dos personas a la vez. Eh, una persona era dentro de la casa y otra persona era por fuera. Sin embargo, yo creo que él era una buena persona que tenía buenas intenciones de que sus hijos logren cosas. Sin embargo, creo que lo que él hacía de golpearlos o obligarlos a seguir una religión de una manera forzada no es lo adecuado y eso a su vez lo convierte en una mala persona, por decirlo de alguna manera. Bueno, en el caso de mi sobrino, yo creo que ellos sí querían a su padre y lo admiraban, estaban orgullosos de él. Sin embargo, también creo que les tenían miedo
y en lo personal pienso que el miedo no debe existir dentro de una familia. Finalmente nos encontramos con la última entrevistada del programa del día de hoy, la esposa del difunto señora Chic. Cuénteme, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy? ¿Puede contarme un poco de cómo era el día a día junto a Eugene? La verdad no era mucho más distinta a la vida de cualquier ama de casa. Yo me encontraba en el hogar, cocinaba, esperaba a mis hijos, atendía a mis hijos y a mi esposo y la verdad no hacía mucho más. Pero claro que se puede decir que vivía con algunas comodidades que no todas las personas se podían permitir. Todo era tranquilo y normal hasta que alguno de nosotros incumplía las normas que Eugene tenía presentadas para nosotros. Y ahí ya no era un día tranquilo. ¿Puede contarme usted qué es lo que más recuerda sobre Eugene? La verdad podría decir que me quedé con cosas bonitas, pero no es así. Mentiría si lo dijera. Lo que ya acabo de mencionar era muy duro. Habían veces que realmente no era considerado. Él pensaba que lo estaba haciendo en nombre de Dios y nos afectaba a toda la familia y realmente no era un ambiente en el que se podía vivir. Y lo que más recuerdo era cuando alguno incumplía las normas. Y el otro recuerdo que tengo era solo escuchar a mis hijos gritando y llorando, mientras Eugene les pegaba, porque él decía que estaba haciendo la voluntad de Dios. En aquel momento usted vivió dentro de la crisis militar dentro de Enugu. Cuénteme un poco de cuáles fueron sus experiencias dentro de esta terrible situación. Pues realmente, como ya dije, y bueno, no todo en general se puede decir que era malo. Vivíamos con bastantes comodidades y esta crisis fue una de ellas. Realmente la crisis estuvo muy fuerte y en algunas partes de Enugu se podía ver lo que estaba afectando a las personas, pero realmente gracias a la posición económica de mi marido no presentamos mayores problemas dentro de este tiempo. Aunque sí, obviamente, más sentido porque muchas personas conocidas sí que estaban pasando por este problema. Mi esposo tenía sus libertades económicas. Esto es bastante interesante. Cuénteme usted, ¿cómo se sentía con respecto a Eugene? Realmente al inicio era un sueño para mí. Yo me sentía muy afortunada porque pensaba que entre tantas mujeres me había escogido a mí y yo era la afortunada de estar con un hombre tan perfecto hasta que empezó la pesadilla para mí y para mi familia. Realmente en un principio sí me creía muy afortunada, me sentía muy bien y feliz con él hasta que comenzó a tomarse las cosas de otra manera y comenzó con sus caracteres abusivos y empezó a afectarme a mí, a mis hijos, y ahí ya no era un sentido de comodidad, sino que era miedo constante. Era hacer todo lo que él quería, todo lo que él decía de la manera que él la quería, si no, alguno de nosotros iba a terminar mal. Es por eso que vivíamos con miedo, tanto mis hijos como yo, y era un mal sentido. Cuénteme usted, ¿qué piensa con respecto a los valores y las acciones de su esposo Eugene? Me parece realmente que tenía sus valores bien puestos, pero me parece que las acciones que tomaba según los valores que tenía no eran del todo adecuados. Realmente, ahora que he podido convivir con mi feo, me he dado cuenta de cosas que antes no era consciente y Dios nuestro Señor me parece que no hubiera aceptado lo que nosotros pasábamos, lo que nosotros sufríamos y que lo haya hecho en nombre de Dios. No me parece algo bueno y eran unos valores que, si bien toda la familia creíamos, toda la familia alabábamos, me parece que eran unos valores demasiado extremistas y fue demasiado para mi familia. Muchas gracias por su colaboración en el programa. Espero tenga una excelente tarde. Y para ustedes, nos estaremos viendo pronto en una próxima emisión. Soy Salah Wuku Usas y esto fue Radio Standard.